Listo. Buenos días, amigas. Pues bienvenidas aquí al Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Y pues estamos listas para esta cuarta semana donde estamos aprendiendo cómo ser pacificadoras en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros trabajos, en el círculo de nuestras amistades, poner una cultura de pacificación. Estamos siendo entrenadas a saber cómo enfrentar los conflictos interpersonales y a la vez extender esto a los nuestros, ¿no? Porque se necesitan más que cooperen en el proceso. Pero bueno, ok, hoy que vamos a ver capítulo 4 y es un capítulo súper útil, amigas. Pongan mucha atención, tomen nota, las que tienen libro, pues bueno, las felicito porque realmente ya les he dicho, ahí viene mucho más y de mejor manera de lo que yo puedo exponer. Pero el título de este día es ¿vale la pena pelearse por esto? Estamos entrando a la segunda parte del libro, el libro tiene 4 partes. Y el título de esta segunda parte es Saque la viga de su ojo. ¿Qué quiere decir? Estamos entrando a esta segunda parte donde va a haber 3 lecciones. Hoy va a ser ¿vale la pena pelearse por esto? La siguiente semana es el conflicto empieza en el corazón y la siguiente semana va a ser la confesión trae libertad. En esta segunda parte lo que vamos a estar aprendiendo es analizar del conflicto en el que estoy. ¿Qué parte es mi responsabilidad? ¿Qué me toca hacer? Valorar el conflicto y dentro de eso, la primera cosa que vamos a valorar es ¿vale la pena pelearse por esto? Esa es la primera cosa que vamos a valorar porque estoy segura que les ha pasado que a veces hemos entrado en unas guerras que no tenían razón de ser y los daños colaterales son tremendos y empezamos por algo que no valía la pena pelearse por eso. Yo creo que hay que escoger nuestras batallas y hoy vamos a aprender en base a qué, porque esa es la gran pregunta. Ok, paso por alto la ofensa, cuándo sí, cuándo no, en base a qué, en qué principios y qué principios bíblicos, cuál es el consejo de Dios. Y hoy lo vamos a aprender. Nuestro versículo líder para este día es Proverbios 19:11 y es el versículo que les vamos a animar a que memoricen. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Entonces otra vez, Proverbios 19:11, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Ok, entonces, ¿qué vimos en la primera parte del libro que se llama Glorifique a Dios? En la primera parte estuvimos aprendiendo que es la primera columna de la pacificación. Si vamos a reconstruir o a construir una relación que está en peligro de romperse por el conflicto, la primera columna que vamos a levantar es esta idea, glorificar a Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo este conflicto puede glorificarlo? O sea, ¿cómo en medio de este conflicto se puede revelar, puedo mostrar la belleza de su carácter, ¿no? Entonces, era necesario para poder levantar esta columna 3 cosas importantes. Ver el conflicto como una oportunidad, empezando desde ahí. Si hay un conflicto, tú velo como una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De ver que algo está mal en mí, que algo puede estar mal en la otra persona o en ambos, o simplemente para la gloria de Dios, donde vamos a experimentar su poder, su ayuda, su palabra, su consejo, su acompañamiento y ver cómo Él obra a través de situaciones difíciles, cómo atravesar los ríos sin que nos aneguen, cómo atravesar el fuego sin que nos queme. Entonces, para levantar esta columna, primer concepto, debo de ver que un conflicto es una oportunidad. La segunda cosa, elemento de esta columna, es entender que los hijos de Dios estamos llamados a buscar la paz. Punto. Así, es un mandato. De hecho, memorizamos ahí Romanos 12:18 que dice, en cuanto dependa de vosotros, buscad estar en paz con todos. Y buscar la paz, vimos que había 3 dimensiones para la paz que nos da Dios: paz con Él,
paz con nuestros semejantes y al final eso da una paz interior. Entonces, entender que esta columna estamos llamados a vivir en paz y buscar que se mantenga la unidad en nuestro matrimonio, en nuestra familia extendida, en nuestra iglesia, en donde estemos. Los hijos de Dios somos agentes pacificadores que estamos llamados a buscar y hacer lo necesario para que la unidad se mantenga, aunque seamos diferentes, porque pensamos precisamente que el ser diferentes, la diversidad no tiene por qué romper la unidad. Entonces, y el último elemento de esta columna de glorificar a Dios es confiar en el Señor y hacer el bien. La semana pasada vimos que podemos hacer esto porque entendemos que Dios es soberano y que Dios es bueno. Y memorizamos el Salmo 37:3 que dice, confía en el Señor y haz el bien y heredarás la tierra y la verdad te guiará. Entonces, eso fue la primera parte de la columna de glorificar a Dios. Estamos entrando entonces a la segunda parte de saque la viga de su ojo. Valorar qué parte de responsabilidad tengo en este conflicto, valorar si vale la pena pelearse por eso, cómo hacer una confesión, y lo hacemos en base, si tienen sus Biblias, por ahí vamos a Mateo 7 y vamos a leer del 1 al 5. Esta segunda columna que vamos a estar aprendiendo está en base a este pasaje y dice así: no juzguen para que no sean juzgados, porque precisamente, amigas, en un conflicto, cuando sucede algo, lo primero que hacemos empezamos a juzgar la situación. Si hizo bien, si hizo mal, o sea, estamos ahí montando un juicio. Versículo 2 dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, serán medidos. Porque, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, algo que hay que ver, amigas, es que muchas veces al leer este pasaje estamos malentendiendo como si se prohibiera la corrección amorosa. Y no, el pasaje no está llamando a eso, a que no vayamos y confrontemos alguna situación que esté mal. A lo que nos está llamando es que no hagamos una corrección prematura o indebida, es decir, sin ver antes qué parte de responsabilidad me corresponde dentro del conflicto, ¿ok? Y a eso estamos llamados en esta columna. Ahora, la pregunta por hacerme sería, ¿cómo cuando voy a hacer este análisis, ¿no? Donde necesito humildad, necesito ser sincera conmigo y delante de Dios, es cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí al asumir la responsabilidad por mi parte en el conflicto? Esa sería una pregunta importante para hacer en esta columna. Al asumir mi parte de responsabilidad en este conflicto, definitivamente eso va a revelar, puedo mostrar a Jesús en mí, porque si se fijan, amigas, es como cuando lo chocas. Creo que comentaba en el estudio pasado, cada que alguien choca generalmente justifica que el otro hizo algo. Rara es la persona que dice, bueno, yo fui el imprudente. Glorifica mucho a Dios, ¿no? Muestra algo diferente el que nosotros asumamos, primeramente estamos llamados a asumir mi parte de responsabilidad, no en directo a justificarme y culpar al otro. Y vamos a aplicar esto, que es la regla de oro que viene en Mateo 7:12, ahí mismo en este capítulo, miren lo que dice. Esta es la regla de oro, ¿no? Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes por ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Entonces, la ley de oro no la inventó Barney,
¿se acuerdan? Las que teníamos hijos chiquitos hace 20 años. La regla de oro es bíblica y nos está diciendo que hagamos con los demás lo que quieran que hagan con nosotros, que los tratemos de la misma manera. Si yo quiero que la otra persona también asuma su parte de responsabilidad, yo tengo que dar el primer paso. Recuerden que habíamos dicho que los pacificadores somos personas, si queremos ser pacificadores, que respiramos gracia. Es decir, que vamos a hacer cosas que no se ha ganado la otra persona y vamos a ser los primeros en dar el paso. Porque yo podría decir, pues bueno, que el primero acepte, que el primero diga y yo entonces ya digo cuál es mi parte. No, Dios nos llama a ver primero mi viga y ya después, checando eso, voy con el otro. ¿Y qué podemos esperar? Pues que suceda la regla de oro. Si quiero que el otro asuma su parte, yo tengo que asumir la primera. Ahora, la pregunta sería, una vez que tú ves tu responsabilidad, analizas la situación, el conflicto, la pregunta central para este capítulo es hacerme esta pregunta. ¿Vale la pena pelearme por esto? Esto sería la pregunta importante y tiene que ver, ya vimos el versículo a memorizar, Proverbios 19:11, que el buen juicio del hombre le hace pasar por alto la ofensa y eso es su gloria. Algo que hay que ver siempre y analizar como mujeres o como hombres o como jóvenes es si no estoy siendo demasiado sensible. Cuando yo me hago esta pregunta, si vale la pena pelearme por esto, una de las cosas es observarme, al ver la viga en mi ojo, a lo mejor yo estoy siendo demasiado sensible y haciendo algo pequeño muy grande. ¿Verdad que hay días que hacemos eso? Pero bueno, eso sería una primer parada. Ahora, lo que sigue al analizar la situación es definir los temas, separar los temas que me están separando de los demás. El autor dice que hay temas materiales y hay temas personales. Los temas materiales los vamos a aprender a manejar en el capítulo 11. Los temas personales se refieren a lo que ocurre dentro o entre las personas. O sea, tiene que ver como el cómo me sentí, lo que estoy sintiendo por lo que tú hiciste. De hecho, tenemos un ejemplo muy bueno en Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. A ver, vamos a Lucas, capítulo 12, versículo 13 y 15. Aquí tenemos un ejemplo de un conflicto que implicaba dos temas, los materiales y los personales. Creo que con un ejemplo va a quedar más claro. ¿Ya están ahí? Listas. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador de entre ustedes? También les dijo: Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Ok, con este ejemplo aquí hay un conflicto entre dos hermanos. ¿Cuál sería el tema material? Pues la herencia. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué te toca a ti? ¿Cuál sería el tema personal? Pues que está habiendo avaricia, que está habiendo egoísmo. Entonces, cuando hay un conflicto y vamos a analizarlo, hay que separar, ok, ¿cuáles temas son materiales? ¿Cuáles temas son personales? Material podría, ahorita vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro, pero una vez que separamos y hagamos esta distinción entre lo material, hasta si es algo importante, anótalo. O sea, a mí me gusta mucho como dice Alma, que entre la pluma se desenredan las ideas, ¿no? Algo así. Entonces, algo que hay que evitar es agregar más temas, porque generalmente es una situación, pasa algo, y a lo mejor, por ejemplo, estos dos hermanos que están con lo de la herencia, parece que un hermano no tiene ganas de compartirle la herencia, ¿no? Eso es lo que da a entender el pasaje, y están pidiendo ayuda a Jesús. Generalmente, de seguro, el otro hermano empieza a jalar más cosas del pasado. Y además, recuerdo cuando en la Navidad de no sé cuándo, ¿no? Entonces, algo que hay que hacer es separar los temas y ser muy conscientes, amiga, de no agregar más temas.
Es algo muy importante los conflictos. Fíjense, cuando hay un conflicto, cómo se hace un garapiñado, porque empezamos a jalar de aquí y de allá, y es cuando lo famoso que dicen nos ponemos históricos o históricas. Entonces, abusadas. Ok, una vez que separamos los temas, ve observando cada tema y hazle esa pregunta: ¿vale la pena pelearse por esto? Porque va a haber veces que sí vale la pena, y ahorita vamos a aprender cuándo sí es algo que hay que enfrentar o cuándo hay que pasar por alto la ofensa. Entonces, ya una vez que separan los temas materiales de los personales, hay que empezar con arreglar los personales. Generalmente cuando empiezas como con las emociones, con lo que me hizo sentir, con lo que tú dijiste o hiciste, ayuda a que se desenrede los materiales. Los temas materiales. Si primero arreglo lo personal, me ayuda a desenredar lo material. Cuando son varias cosas, porque a veces un conflicto implica varias cosas, no porque le estemos agregando, sino porque por la naturaleza del conflicto sí hay varios temas, y como se vaya desenredando uno, desenreda el otro y va dando pie, ¿no? Hay un ejemplo que pone el autor en el libro que me encantó, y habla de cuando él ha llegado a tener conflicto con su esposa, o llegó a tener conflicto cuando llegaba de viaje, cansado de comer en restaurantes, y llegaba y su esposa lo que quería era que le invitara a comer fuera, ¿no? Entonces a veces eso generaba, dice, conflicto, porque él pensaba, dice, oye, yo vengo cansado de estar comiendo en restaurantes y me quieres llevar a un restaurante. Y la esposa pensaba, oye, yo he estado aquí metida en la casa con los chamacos, haciendo comida mañana, tarde y noche, y lo que quiero es salir contigo. Entonces, ahí ¿cuál sería el tema material? Pues salir o no a comer, ¿no? Ir o no a una vacación, comprar o no algo. ¿Cuál sería el tema personal? Siento que no me comprendes, yo vengo de viaje, no estás siendo considerada. Y ella a la vez también está pensando, eres egoísta. Y además, dice él que en ese conflicto ella dijo, además, entonces él piensa, pues es que tú no cuidas mi presupuesto, o sea, ya están agregando. Y ella dice, pero tú te compraste tu laptop, ¿no? Tu computadora nueva. Entonces, él da un ejemplo padrísimo, lo pueden leer, de cómo un tema, cómo separar lo material de lo personal y cómo se van agregando más temas. Y una cosa que era pequeña se hace un gran conflicto, ¿no? Entonces, hay que estar ahí pendientes y saber, cuando vamos a evaluar esta columna, pues lo que quiere decir es que nos lleva a evaluar el conflicto, ¿no? Dentro de eso, ¿qué parte tengo yo? Y luego, tal cual ver el conflicto, cosas materiales, cosas personales. Ahora, ¿en qué verdad bíblica yo puedo basarme para pasar por alto la ofensa? ¿Esto es realmente un consejo de Dios? Pues sí, amigas. Miren, vamos juntas al Salmo 103. Vamos al Salmo 103 y vamos del versículo 8 al 10. Por poner uno de los pasajes, realmente hay muchísimos pasajes que nos van a respaldar el por qué sí puedo pasar por alto la ofensa. Fíjense lo que dice. El Señor es misericordioso. ¿Qué quiere decir, amigas? Que no me trata como me merezco. Dice, el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Entonces, en base a cómo Dios me trata a mí, y no imagínense si cada ofensa que le hacemos Él mandara disciplina. Ay, no, qué horror, ¿no? Dios no nos trata así. Es lento, es clemente, es paciente, es misericordioso, no nos da a cada momento lo que nos merecemos, ¿no? Entonces, la escritura es muy clara sobre este tema. Hay muchos versículos. Las que tienen el libro, miren, vamos a la página 91, y ahí vienen varios versículos que pone el autor que respaldan el por qué pasar a veces por alto la ofensa. Miren, por ejemplo, ya leímos Proverbios 19:11, que es el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa.
Luego miren lo que dice en Proverbios 17:14. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Luego en Proverbios 10:12 dice, sobre todo ámense unos a otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. O sea, el amor, mi inclinación a hacer bien a alguien puede cubrir esas faltas, ¿no? Sin necesidad de entrar en una querella y en toda una situación. Luego en Efesios 4:2 nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerándose unos a otros en amor. Y por último, Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Entonces tenemos realmente, ya hay más pasajes, tenemos mucha base bíblica para poder aplicar este principio de pasar por alto la ofensa. Ahora, pero la gran pregunta es, ¿bajo qué condiciones es apropiado pasar por alto la ofensa? Y aquí necesitamos que el Señor nos dé discernimiento, que si no lo da. Dos cosas. Primer punto, no debe haber creado una pared entre las personas ni sentirse diferente con la persona más que por un breve tiempo, ¿no? ¿Cuándo es apropiado pasar por alto la ofensa? Es si no se ha creado una pared divisoria que dure más de un poco tiempo. Si esa pared divisoria se extiende más tiempo, ¿qué puedo hacer? Volver a analizar si no estoy siendo muy sensible, ver los temas y hacerme la pregunta, ¿vale la pena pelearme por esto? Y si está la pared, muy seguramente sí es un tema que tengo que ir a arreglar, no lo puedo pasar por alto. Otro principio para pasar por alto la ofensa es que no debe haber causado un daño serio a la reputación de Dios o al ofensor o a otras personas. Otra vez, cuando no es apropiado pasar por alto la ofensa, cuando ha causado un daño serio en la reputación de Dios. O sea, si yo veo en este caso para los hijos de Dios que veo que mi hermano está teniendo X comportamiento que deja en mal a la reputación del Señor, yo tengo que ir a hablar con él. Ahora, no quiere decir que porque un día, recuerden que somos pecadores redimidos y es muy diferente practicar al pecado a de repente caer, ¿sí? También, imagínate, si no ahorita todos van a salir disparadas, ¿no? Y van a salir disparados contra nosotros. Cuando alguien realmente tiene un comportamiento, un pecado que sí está cautivo en él y está deshonrando a Dios, y aparte pues eso es lo que provocó un conflicto contigo, pues es el momento de ir y hablar con la persona, o si lo que está haciendo le causa daño a él mismo, también, por amor, tú no puedes ser indiferente y pasar, ay, paso por alto la ofensa. No, o sea, eso es una falta de amor. Si lo que está haciendo le está causando un daño a él, dentro de un conflicto, claro que me está causando daño a mí, pero también a él tengo que ir, o también se está causando daño a otros, ¿no? Realmente, ahí tenemos los parámetros, ¿ok? Para cuando es apropiado pasar por alto la ofensa. Finalmente, ¿cómo enfrentar cuando a una persona que está dañando la reputación de Dios o se está causando daño a sí misma o a otros? Lo vamos a ver más en profundidad en el capítulo 7, el cómo ir y hablar con esta persona. Algo que también es importante ante la pregunta, ¿vale la pena pelearse por esto? Lo vemos, hay que hacer una evaluación de los costos. Lo vemos en Mateo capítulo 5, a ver, aquí está Mateo capítulo 5, en el versículo 25 y 26 nos da una buena razón para considerar los costos de ciertos conflictos. Y ahorita les voy a dar un ejemplo que da el autor muy interesante en una empresa, en unos socios. Pero ok, versículo 25 dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino.
no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Qué nos muestra este principio que está hablando Jesús? El autor pone un muy buen ejemplo, donde hubo una situación en una empresa entre los socios y que uno de los socios se quería salir y quería cobrar cierta cantidad por su parte que era como abusivo, no era como lo justo. Y los socios luego se enfrascaron y empezaron, buscaron precisamente algo que no les he contado, pero a lo mejor las que ya leyeron la introducción y el prólogo lo saben. Pacificadores, a la vez hay un ministerio en Estados Unidos, fue hecho por un abogado que conoce, creyente obviamente, que conoce muy bien la palabra, y él sacó todos los principios bíblicos para pacificar, y él lo utiliza dentro de su práctica como abogado y lo utiliza para evitar juicios. Entonces habla de que estos empresarios fueron a buscarlo, ¿no? para recibir asesoría, aunque ellos ya habían empezado con gastos legales, creo como de $5,000, y él les hizo considerar los costos, y empezaron a ver costos y todo lo que iban a gastar entrando en una situación legal, ¿no? Y vieron que era muy caro, que no valía la pena entrar en una situación. Les iba a salir más caro eso que darle el excedente. Y claro que ellos pensaban, oye, pero mis derechos, esto es injusto. Y sí era injusto. Pero a la hora de valorar los costos, les salía más barato renunciar a sus derechos. De hecho, ahorita vamos a ver más adelante en el capítulo cuándo es apropiado renunciar a sus derechos y cuándo no, ¿verdad? Porque a veces que no es apropiado, la Escritura nos da varios ejemplos y a veces que sí lo es. Entonces, evaluar los costos, ¿no? Vale la pena pelearse por esto, evaluar los costos de la situación, y si realmente sales perdiendo, más vale pasar por alto la ofensa, ¿ok? Ahora, pasar por alto la ofensa no es un proceso pasivo donde yo me callo, archivo lo que sucedió para usarlo más adelante. Eso es un error, y muchos los que tendemos a tener respuestas de escape, muy posiblemente nos va a encantar este capítulo, ¿no? Ya tengo la respuesta bíblica para no enfrentar la situación. Pero no, o sea, no se trata de eso, de quedarme callada y archivarlo y para después usarlo, porque se va acumulando. Si ustedes se fijan, muchos conflictos son repetitivos, no son como muy variados. Entonces yo en casa, yo lo veo generalmente con uno de los hijos, es casi siempre el mismo conflicto, o con el marido, o sea, no hay mucha variedad de temas, ¿no? Entonces está pasando la ofensa cuando hay algo que sí se debe de arreglar, y estarlo archivando, después va a salir, el enojo se va a acumular, y un buen día va a salir como ira, y el que era de escape va a ir a atacar, pero con todo, ¿no? Con toda la artillería. Entonces, este proceso es un proceso activo, inspirado por la misericordia de Dios, que yo recibo a través del Evangelio, lo que leíamos del Salmo 103. O sea, yo voy a perdonar, decido no vengarme, decido asumir el costo de lo sucedido, ¿no? Y verdaderamente no me debe nada, inspirado a lo que yo recibo por Dios, que Él no me trata no me da lo que me merezco. Ahora, yo cuando decido pasar por alto la ofensa, yo decido deliberadamente no hablar de esa ofensa con nadie más, ni pensar en ella, ni dejar que se convierta en amargura, ¿sí? Cuando se convierte en amargura, si ya evaluaste que no vale la pena pelearse por esto, punto final, se cierra, das el perdón por gracia, no levantas querella, ¿no? Ahí queda verdaderamente. Pero lo que pasa es que tenemos una tendencia a estar rumiando lo que otras personas nos han hecho. Y empieza la mente como a estar mirando, y me hizo, y me dijo, y lo ves desde el lado, cámara desde la derecha, cámara desde la izquierda. O sea, a veces la mente nos atrapa en esto, ¿no? Entonces, estarle dando vueltas a la herida me va a llevar
a pensar que no lo merecías, a amargura, y pues realmente no pasaste por alto la ofensa, únicamente la acumulaste. Entonces, pasar por alto la ofensa tiene dos obstáculos: ser muy sensible o tener esta tendencia a estar rumiando la falta. Si por algo trae a memoria la falta, tengo que recordar que yo ya decidí, que ya perdoné y decidí pasar por alto la ofensa. Punto. Imagínate en el ejemplo de estos socios que finalmente deciden pagarle su parte a este socio abusivo más de lo que merecía. Cierran el caso. Imagínate que en cada carne asada o barbecue que se juntan, oye, pero o sea, que estén duro y dalo, se van a sus casas o a sus empresas, ay, abusivo, nos robó, o sea, ni siquiera van a ser productivos. O sea, eso no es pasar por alto la ofensa, o sea, lo decides y lo sueltas, ¿no? O sea, y si viene a memoria, no, yo decidí pasar por alto la ofensa porque los costos eran mayores en este caso, o porque no valía la pena pelearse por eso, porque realmente no estaba deshonrando a Dios, ni le estaba causando un problema serio a él, ni me estaba causando un daño serio a mí. O sea, punto. Recuerda todo el proceso que hiciste, ¿ok? Ahora, para poder hacer esto necesitamos una actitud correcta. O sea, porque todo esto suena muy bien, pero ojalá se viera en lo natural, ¿no? Pero realmente a veces sí, ¿no? A veces sí hemos vivido que es fácil pasar por alto la ofensa, sobre todo cuando son cosas muy trascendentes, otras menos, pues cuesta más. Tenemos en Filipenses 4, vamos a Filipenses 4, tenemos ahí la instrucción para poder desarrollar la actitud correcta ante un conflicto cuando yo voy a decidir pasar por alto la ofensa. Fíjense que yo este es un pasaje que uso mucho aún en consejería y en mi vida diaria, y nunca había observado algo. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 2. Este pasaje, el contexto es que hay un conflicto entre Evodia y Sintique, ¿no? Y vamos juntos a leer del 2 al 9. Dice: ruego a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Es decir, aquí hay un conflicto y Pablo les está escribiendo diciendo: tienen que pacificar, que se pongan de acuerdo. Versículo 3. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que aquí ellas no habían podido arreglar uno a uno el problema y ya está pidiendo aquí que venga el líder a ayudar a que se pongan de acuerdo. Ya están pasando a la siguiente etapa, versículo 4. Entonces, una vez que las va a poner de acuerdo, les da las instrucciones de la actitud que deben de tener ante un conflicto. Número 1, 4. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, este es el pasaje. Ahora vamos a ver 5 principios que nos da para poder, dentro de un conflicto, desarrollar una buena actitud. Y poder pasar por alto la ofensa. Les dice, una vez que le dice al líder que las ayude, la instrucción es: regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense. Y tú puedes decir, pero ¿cómo me voy a regocijar en medio de un conflicto? ¿Cuál sería una buena motivación para regocijarse? Pues saber
que tú tienes a Dios, tienes su instrucción, regocijarte de entender que Él te da la gracia, que tú puedes imitar su misericordia, que tú puedes orar por el corazón de la persona, por tu corazón para soltar, que tú has recibido el perdón. Tú tienes lo que está llevando aquí Pablo es que enfoquemos la situación en Él, recordando la salvación que tenemos y todo lo que tenemos junto con Él. O sea, no estamos solo en esto, recordando que vamos, en estos sentidos, pasar por alto la ofensa, vamos a hacer como el Salmo 103, vamos a hacer, no vamos a levantar querella de cada cosita, vamos a parecernos más a Jesús, ¿no? El chiste es concentrarnos ahí. El segundo punto nos está pidiendo en el versículo 5 que la gentileza de ustedes sea conocida a todos los hombres. O sea, que seamos gentiles, que seamos amables. ¿Qué es ser amables? Corteses, afectuosos y afables. Y de hecho, vamos a Colosenses 6, 1 y 10 y nos dice precisamente, Colosenses, me va a decir cuál es la manera en que en un momento da la actitud amable que yo deba tener, ¿no? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáuranlo con actitud de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. O sea, en este momento, si vamos a pasar por alto la ofensa, obviamente no le vamos a decir. Pero en un momento dado, si tú tienes mayor madurez, ¿qué está diciendo cuando dice que son espirituales? Que tiene mayor madurez y estás ante algún aspecto de tu contrincante que tiene menor madurez, pues que consideres que tú también a veces te equivocas en este caso, ¿no? Entonces tenemos que ser amables dentro de la actitud en el conflicto. En el versículo 6 y 7, cuando nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones, pues que simplemente reemplacemos la preocupación, la ansiedad con oración, llevando todo esto delante de Dios por la situación. A veces es fácil pasar por alto la ofensa, a veces no, y ahí es donde oremos. Señor, realmente pues esto ya vi que no vale la pena pelearse por esto, pero creo que estoy siendo muy sensible, o ya me di cuenta que mantengo un muro divisorio porque yo estoy rumiando la falta. Entonces tú, lo que dice Pablo, vaya y oremos, derramemos en el corazón en él. Finalmente en el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, pensar en todo lo que es verdadero, lo puro, lo amable, es pensar de acuerdo a lo real, que veamos las cosas tal como son, ¿no? Ahora, y finalmente el versículo 9, pues lo que nos está llamando es que pongamos en práctica lo aprendido. Ahora quiero hacer un paréntesis. Esta es la actitud correcta para cuando pases por alto la ofensa o cuando no la vas a pasar por alto y sí vas a tener que ir a hablar con la persona, ¿no? Independientemente, esta es la actitud y me encanta ver cómo claramente, ¿no? Versículo 2 está hablando de que hay un problema entre estas dos mujeres que son creyentes. Claro que la servidora, los líderes, hay conflictos, amigos, somos pecadores regenerados, pero seguimos en esta lucha, ¿verdad? Ahora, cuando pasa esta situación de evaluar, pasar por alto la ofensa, entra el tema de ¿y mis derechos? ¿Qué pasa con mis derechos? Porque si lo pensamos y sentimos, oye, pero yo tengo derecho a esto, ¿no? Por ejemplo, los socios en la empresa, ¿no? Era su derecho, pues, no pagar más de lo que se merecía la parte del socio que se quería retirar y tomar ventaja y retirar más dinero a lo que le correspondía. Era un derecho, era legítimo. Pero aquí podremos hacer una pregunta: ¿qué pasaría? ¿Dónde pasaría yo la eternidad si Dios administrara una justicia que no estuviera mitigada por su misericordia? Porque justicia finalmente es dar la justa retribución, ya sea bueno o malo, ¿no? La justicia es eso, es impartir la justa retribución, ya sea un premio o castigo de acuerdo a lo que pasó. Pero si Dios nos tratara así, con esa justicia, sin que estuviera
mitigada por la misericordia de no darme lo que me merezco, pues olvídate. Entonces, cuando en el conflicto están implicados ciertos derechos legítimos, puedes pensar, llevar tu mente a Dios y al Evangelio y a lo que yo he recibido, y eso te capacita para dar. Bien dice que no podemos dar lo que no tenemos, pero los hijos de Dios sí lo tenemos, sí lo hemos recibido y lo seguimos recibiendo, ¿no? Entonces, de hecho, vamos, miren, ahí en Lucas 6:35, vamos a Lucas 6:35, a ver, ¿dónde está Lucas 6, 35 y 36, miren lo que dice aquí Jesús. Dice, ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Estamos llamados a eso, a ser benignos con los ingratos y con los malvados, a amar a nuestros enemigos. Me encanta Romanos, no pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. No hay veces que los corazones se derritan, porque bien que sabemos cuando cometemos una falta contra alguien y esa persona pasa por alto la ofensa con nosotros, ¿no? Entonces, realmente Dios permite a veces derretir los corazones a través de esos gestos, ¿no? Dios conquista corazones así. Tú puedes pensar, ay, no, pues va a ser un abusivo. No, pues si sigue incurriendo en la falta, pues tendrás que ir a hablar con él. No tengamos miedo, no confundamos. Pero muchas veces los corazones son ganados, somos derretidos al experimentar este tipo de amor, ¿no? Que es benigno aún con los ingratos y con los malvados, y recordar que así es nuestro Padre con nosotros, compasivo. Miren, ahora vamos a ver, pero la Biblia tiene estos ejemplos donde hubo personas que cedieron sus derechos. Claro que sí. Por ejemplo, el capítulo entre Abraham y Lot, cuando había que escoger una tierra para sus ganados. Abraham había adoptado a Lot, su sobrino. Lo había llamado, el llamado fue para Abraham y lo jaló con él a la tierra prometida. O sea, le debía mucho Lot en un sentido, no era como su padre. Y Abraham tenía la prioridad de escoger la mejor tierra. Y él vio el conflicto que se estaba haciendo y dijo, yo no me voy a pelear con mi sobrino o voy a romper la relación por eso. Escoge tú. Y se dio su derecho. También lo vemos, por ejemplo, con José y sus hermanos. Después de lo que le hicieron, pudo haberlos acusado ay, se me va la palabra, pero lo raptaron, ¿no? Lo vendieron, ¿no? De venta de esclavitud o qué sé yo. Tenía derecho tenía. Pero él renunció a ese derecho entendiendo el propósito mayor que tenía Dios, viendo que Dios había sido soberano en eso. Y renunció a ese derecho. Pudo haberlo aplicado y estaba en su derecho, pero se dio por una causa mayor, entendiendo que Dios estaba en ello. También, por ejemplo, tenemos a Pablo, ¿no? Varias veces renunció a sus derechos. Por ejemplo, cuando él decidió renunciar a su derecho de ser sostenido por la iglesia para no ser tropiezo, y él se dedicaba al evangelio y creo que hacía tiendas. Él trabajaba y él sabía y lo dice, que tenía derecho, los colaboradores tienen derecho a vivir de la ofrenda, pero él no quería que hubiera estorbo de ninguna manera y renunció a ese derecho legítimo. También lo vemos cuando renunció al derecho de un juicio justo, porque fue cuando el carcelero puesto fue guiado por Dios. Fue cuando los azotan, los meten en la cárcel, es cuando viene el temblor. Y el carcelero vio lo que pasa, ellos están alabando, el carcelero se salva y su familia. Él pudo, porque vemos a Pablo, ahorita vamos a ver cuando él se exigió sus derechos, y otras veces se dio, pero, y ahorita vamos a ver cuál es la clave, ¿no? Cuándo cedo mis derechos y cuándo no los cedo. Vemos al mismo Jesús no dejó de pagar los impuestos. Siendo de Él la tierra y todo lo que hay, porque todo fue hecho por Él y para Él y por medio de Él, ¿creen que tenía que pagar impuestos? Pues no.
pero se dio su derecho de no pagarlo siendo quien era, para testimonio y bien de lo que él estaba haciendo en ese tiempo. También cuando estaba en la cruz, o cuando lo iban a prender, que Pedro saca la espada y quiere, ahí le corta la oreja a no sé quién, ¿no? Él dijo, yo podría llamar una legión de ángeles y esto no sería nada, ¿no? De hecho, cuando él dijo, yo soy, estos cayeron ahí desplomados en tierra, pero él renunció a ese derecho porque había un plan mayor, el redimir, el que él tomara nuestro lugar para nosotros tener paz con Dios. La misma crucifixión, y así podríamos ver muchos, a mí me encantó ver todos estos ejemplos y ver cómo por una causa mayor se puede renunciar a los derechos. Ahora, también la Biblia nos enseña que a veces corresponde ejercer nuestros derechos, ¿no? Hablar a otros acerca de sus errores y hacer que se haga cargo de sus responsabilidades. También vemos a Pablo en Filipo, después de sacar el espíritu de adivinación, que los arrastraron a la cárcel y los apalearon, ya después se enteraron que era ciudadano romano y ya querían que en secreto, bueno, váyanse, perdón, nos equivocamos, y él dice, un momento, o sea, ¿cómo? O sea, ustedes sin juicio y legalmente hicieron todo esto con nosotros, que vengan las autoridades aquí a liberarnos. ¿Esto por qué lo hizo? Pues yo creo que guiado por Dios, porque después iban a venir las persecuciones, como un ejemplo de tengan cuidado de cómo van a tratar a los cristianos ilegalmente, porque después van a tener que poner su cara de tontos y responder por el abuso, ¿no? Qué interesante ver cuándo puedo ceder a mis derechos o cuándo es importante para el reino y para la gloria de Dios pedir los derechos, ¿no? También vemos, pues bueno, el caso donde Pablo está diciendo que es ciudadano romano y evita que le den otra paliza, o cuando él apeló al César, porque sabía que iba a ir que se quedara encarcelado, iba a ir a Roma e iba a poder predicar. Entonces, el punto es ok, ya entendimos los derechos, pero ¿cuándo es adecuado exigirlos o no? Primera de Corintios nos lo va a decir muy claramente. Vamos a Primera de Corintios 10, que ya es un pasaje que hemos estado viendo aquí, versículo 31 en adelante. ¿Cuándo es adecuado que yo ceda a mis derechos en un momento dado o pase por alto la ofensa también? Bueno, aquí dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El que yo pase por alto la ofensa o no la pase por alto, el que yo ceda mis derechos o pida mis derechos, tiene que ser visto desde el ángulo que sea todo para la gloria de Dios. Sí, que se refleje la hermosura del carácter de Dios y todo lo que Él es. No sea motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, ¿no? Entonces, este es el parámetro, amigas. Este es el parámetro, y ahí Dios da la sabiduría. Dios da la sabiduría, ¿no? Porque sí, muchas veces dice, toca, no toca, ahí pon al centro al Señor y Dios va a dar el discernimiento. Ahora, algunas preguntas útiles que nos podemos plantear en cuanto a ejercer, por ejemplo, mis derechos, ya de una manera práctica. ¿Honra a Dios mostrando el poder del Evangelio en mi vida ceder estos derechos? ¿Esto, al ceder mis derechos, honra a Dios? Ahora, si quiero ejercer mis derechos, la pregunta sería, ¿hará avanzar el reino de Dios o hará avanzar mis intereses a costa del reino de Él? ¿No? O sea, quiero ejercer mis derechos porque lo que no quiero es perder, o porque lo que quiero es que sea reflejado Él y su reino avance. Ahora, ejercer mis derechos ¿va a beneficiar a otros
o es esencial para mi propio bienestar. O sea, en este asunto tendríamos que poner el asunto del egoísmo, ¿no? Y bueno, también es apropiado, no quiere decir que renuncies a cosas legítimas, ¿sí? Eso se entiende, hay que, no es renunciar a todo, pero sí poner el filtro, porque en lo general somos movidos por egoísmo, ¿no? Por egocentrismo. El punto es al ejercer o dejar de lado mis derechos con el reino de Dios en mente. Atraigo a la atención hacia la bondad y el poder de Dios. O sea, si yo en un momento dado, porque finalmente ante los conflictos hay muchos testigos, ¿no? Muchos se dieron cuenta, sobre todo en las familias, y tus hijos se dan cuenta cuando estamos en conflicto con el esposo, o cuando estoy en conflicto con un hijo, se dan cuenta los otros hermanos. Entonces la pregunta sería, ¿atraigo la atención hacia la bondad y el poder de Dios? Mis hijos podrían ver, los que están, mis testigos más próximos podrían ver la bondad de Dios a través de mis renuncias a ciertos derechos como madre o como esposa. El desafío es ejercer una mayordomía en los conflictos y no torcer las cosas para mi ventaja. La carne va a querer decir y poner las cosas para mi ventaja. Eso va a ser en automático. No lo tenemos que proponer, es algo que va a suceder en automático. Entonces es realmente decirle, Dios, dame un corazón, quiero quitarme al centro del conflicto y quiero que tú estés al centro, tú guía, porque aparte Dios ve por nuestras necesidades. De verdad no vamos a perder, no tengamos miedo, Dios cubre nuestra necesidad. Miren, hay muchos conflictos que van a necesitar mucho trabajo, mucho esfuerzo para que se llegue a pacificar, pero otros conflictos pueden ser resueltos pasando por alto la ofensa o cediendo mis derechos, ¿no? Por el bien del reino. Así que darle una mirada a mi parte de responsabilidad y antes de ir a quitar la paja de mi contrincante, la pregunta que debo de hacer es, ¿vale la pena pelearse por esto? Y con esto cerramos, amigas, con esta excelente pregunta que hay que hacernos ante los conflictos. La próxima semana pues estaremos avanzando al capítulo 5, que es el conflicto empieza en el corazón. Vamos a seguir analizando nuestra parte del conflicto, ahora ya en una introspección, ¿no? De qué está realmente pasando dentro de nosotros o de nuestro compañero. Y pues muchísimas gracias, ahorita nos conectamos en el Zoom y ya saben, hay que seguir memorizando y aquí las esperamos. Próxima clase, leer el capítulo 5.